Buenas tardes. Vamos a entrar rápidamente al cementerio para evitar los ruidos y tengo simplemente una advertencia que hacerles. Espero que ninguno de ustedes sea supersticioso. Les pido que miren hacia la fachada del cementerio y verán una frase en latín, requiescant in pace, frase latina. Hoy está de moda el latín, así que creo que no hace falta siquiera traducirlo. Que descansen en paz. La frase que los vivos dedicamos a los muertos. Vamos a ver a la salida que los muertos contestan desde el edificio dando respuesta a esta demanda nuestra. Pero quiero que bajen la mirada, sobre todo por debajo de la cornisa, y contarán que hay 13 símbolos funerarios. El número de la muerte nos recibe en la puerta del cementerio. Si bajan aún más la mirada, verán que hay 4 columnas. De esas 4 columnas cuelgan 6 puertas y sobre cada una de las puertas aparece un reloj de agua con alas, una clepsidra, un medidor del tiempo de la muerte. El reloj de tierra permite medir la vida, el reloj de arena. El reloj de agua mide el tiempo de la muerte. La contradicción del agua y de la tierra son la contradicción de la vida y de la muerte. 4 columnas, 6 puertas y 3 relojes. Nuevamente el número 13, 4 y 6, 10 y 3, 13. Y al entrar por la puerta central verán en el piso la fecha de fundación del cementerio, que es el año del Señor de 1822. En unos números importantes de bronce. 1 más 8 es 9, más 2 11, más 2 13. Esto lo hizo un arquitecto masón que puso a la muerte por encima nuestro, puso a la muerte a nuestros costados y puso a la muerte debajo nuestro. 3 veces. O sea, entramos al cementerio atravesando el número de la muerte. Nosotros solemos tener bastante más miedo al salir del cementerio que al entrar, pero si alguno es supersticioso y no puede atravesar la puerta, queremos darle las gracias por haber participado hasta aquí de la visita. Nosotros vamos a ingresar y vamos rumbo a la capilla. Esta capilla fue construida cuando se renovó el frente del cementerio en 1882, año en que el intendente de Buenos Aires, don Torcuato de Alvear, manda reconvertir las entradas de los cementerios porteños. Antiguamente se usaba como capilla del cementerio la iglesia del Pilar, lo cual era muy complejo para los funerales. Por eso se instaló aquí esta capilla. Ustedes vieron que los argentinos somos gente bastante extraña, en el sentido que las distintas mezclas de inmigraciones que hubo generaron costumbres bastante originales o bastante exóticas. Entre ellas tenemos una costumbre funeraria bastante extraña, que es el ataúd sigue la forma del cuerpo, no es una caja simétrica como suele ser en la mayoría de los lugares del mundo. Es decir, uno al ver el ataúd sabe dónde está ubicada la cabeza y dónde están ubicados los pies. Eso es una aplicación práctica de esa frase que usamos en las discusiones de cuando enfrentamos a algún tipo bastante cabeza dura, que decimos a ese tipo de ahí lo vamos a sacar patas para adelante. Y tiene que ver con que al cementerio los ataúdes son conducidos con los pies para adelante. Uno, como no trabaja de esto, no le presta atención, pero en un hospital muere alguien en el quirófano, se lo saca en la camilla con los pies hacia adelante. Si sale vivo de la operación, se lo saca con la cabeza hacia adelante. Y antiguamente, cuando acá somos todos muy jóvenes, así que no hemos visto carrozas a caballo fúnebres, cuando llegaban al cementerio se desenganchaban los caballos para el ataúd, sacarlo por adelante y entrarlo al cementerio. El problema que había aquí es que entraba el ataúd y había que retroceder 20 metros para que siguiera su camino a la última morada. Por eso el arquitecto, antes de ir a esta puerta, les muestro esta escultura, Cristo muerto del cementerio del norte, una escultura fantástica, a mi entender la escultura religiosa más valiosa, facturada, construida en el siglo XIX, obra de Julio Monteverde, el romano maestro de Lola Mora.
empiece a entender a la discípula. La cuestión es que cuando entraban los ataúdes aquí, les repito, se los sacaba marcha atrás, por decirlo así, con la cabeza hacia adelante, lo cual rompía con la alegoría. Por eso Juan Busquiazo eligió hacer esta puerta a la que llamó Puerta de los Muertos. Esta puerta se abre cuando un nuevo muerto entra al cementerio, solo en esa ocasión. Nosotros ahora vamos a visitar un magnífico cementerio, pero que no es un museo. Lo que vamos a visitar es un cementerio que se sigue usando como museo, como cementerio. Se siguen sepultando entre 5 y 15 personas mensualmente aquí, lo cual lo deja muy empequeñecido respecto del cementerio de la Chacarita, que hoy es el cementerio occidental más grande del mundo. Estamos en cerca de 150 sepulturas cotidianas cada día y hay 7 millones de personas sepultadas allí. Bien, los argentinos somos ostentosos. Esto tiene que ver con algunas características que después explicaremos. Nosotros tenemos la intención de hacer esta visita en los próximos 50 años y esperamos con gusto que todos ustedes participen dentro de 50 años, por lo que vamos a salir por aquella puerta, no vaya a ser cosa. Así que este cementerio del norte fue el primer cementerio público que tuvo la República Argentina y nace como cementerio público, es decir, no hay sepultados previamente aquí. Desde el punto de vista patrimonial es considerado uno de los 3 cementerios más importantes del mundo, junto al cementerio de Père Lachaise en París y el cementerio de Staglieno en Génova, aunque tiene características que lo hacen extraordinario. En primer lugar, es la mayor colección de esculturas al aire libre que hay en el mundo moderno. Siempre, por supuesto, comparamos cosas parecidas, ¿no es cierto? Hablamos de cementerios modernos. Son 1500 las esculturas al aire libre hechas en material noble y de factura original. Tenemos más de 2400 monumentos que tienen vitrales, con lo cual es la mayor colección de vitrales en un solo predio en el mundo. Y para los argentinos, sin duda, es el Panteón Nacional. Aquí hay sepultados 5 miembros de la primera Junta de Gobierno, hay directores supremos, hay triunviros, más de 200 gobernadores de provincias a lo largo de la historia y a lo ancho y largo del país. Hay 26 presidentes sepultados sobre 39 presidentes muertos. Y además, prácticamente todos los aspectos de la vida argentina pueden ser relatados desde este cementerio. Hay 3 ausencias notables: no hay futbolistas, no hay tangueros, tangueros sí, no hay cantantes de tango, no hay músicos del tango, y no hay sindicalistas. Una curiosidad, porque son 3 elementos que hacen a nuestra identidad. Yo quiero hacer una salvedad importante, porque ustedes han venido con las ganas de escuchar historias románticas. Todas las historias románticas de las que vamos a hablar son historias que han terminado trágicamente, porque nadie recuerda esos matrimonios de 67 años juntos que murieron el mismo día y que después de criar hijos, nietos, bisnietos y tataranietos... Ustedes saben que en medio de estas costumbres funerarias, que son bastante extrañas, no se dan en otros lugares del mundo, tenemos algunas cuestiones que son bastante curiosas. Por ejemplo, ustedes en las tumbas de las bóvedas de la Argentina pueden ver los ataúdes. Y esa es una costumbre que no se da en ningún lugar del mundo. Generalmente en todos los lugares del mundo se le pone la tapa, una frase que viene de la Edad Media y que uno en una discusión enseguida le dice al otro: te puse la tapa, que quiere decir voy a matarte y te pondré una lápida encima. O sea que si la discusión es menor, vale la pena dejar esa frase para otra cosa, porque es bastante fuerte. Discutiendo con el almacenero por el precio de la hierba de la semana pasada, bueno, esto surgió de un acontecimiento que tuvo que ver con el general Roca. Roca era un hombre que fue líder de la Argentina 30 años, pero que nunca fue un hombre popular, no buscó serlo, pero algo parecido a Tinelli. Vieron que a Tinelli no lo ve nadie y todo el mundo está todo el día haciendo lo que hace Tinelli. En esa época, que éramos un poco más serios, los minué que Roca proponía los bailaba toda la sociedad. Y vino a la sepultura que creemos fue la de Olegario Víctor Andrade. Se opera de una forma bastante curiosa para bajar los ataúdes aquí, que es que
el ataúd, cuando es bajado a las criptas que tienen hasta 15 metros de profundidad, separa el ataúd, se lo baja colgando. Esto se vio muy fuertemente cuando murió el presidente Alfonsín, que en un momento dado los sepultureros largaron el ataúd que quedó colgando y bamboleándose. Eso tiene que estar todo el mecanismo en orden. Llegaron a la bóveda, no se pudo levantar la rejilla que permitía bajar el ataúd, y entonces quedó el ataúd de Olegario Víctor Andrade arriba, y el general Roca, mirándolo, era presidente de la República, mirándolo a Bernardo de Irigoyen, le dijo: no queda tan mal. Entonces es cierto, digamos, lo interesante de todo lo que podamos divertirnos hoy es que les voy a contar cosas que ocurrieron. La cuestión es que a partir de ese momento fue una costumbre en la alta sociedad argentina, en la alta burguesía terrateniente, diseñar ataúdes que mostraran esa pertenencia social. Por eso este cementerio es el repositorio de ataúdes modernos más exquisitos del mundo. Hay ataúdes de roble, de jacarandá, de cedro, de caoba, ataúdes fundidos en bronce, ataúdes repujados en plata, manijas de oro, ataúdes pintados, todo porque había que lucir la, digamos, pertenencia social. Con el tiempo, ustedes saben que la Argentina fue el país del imperio español más pobre de todos, por eso no había nobles. Cuando la alta burguesía terrateniente comienza a convertirse en la clase rica más rica de Sudamérica, primero comenzaban a hacer un castillo a la inglesa en la estancia, un gran palacio en la ciudad a la usanza francesa y un mausoleo a la italiana en los cementerios importantes. Hoy día, digamos, cuando una familia lograba eso, ya era parte de la nobleza criolla. Con el tiempo eso fue entrando en desuso y hoy día poseer un mausoleo en este cementerio sirve simplemente para combatir la crueldad de la mujer. Estamos todos de acuerdo que la mujer es un ser cruel. Levante la mano cualquiera de las damas que nos acompañan que nunca le haya dicho a un hombre: tengo que pensarlo. Cosa que le dicen al tipo cuando le van a decir que sí un tiempo después, el señor le dice que no, para que uno sufra 3 o 4 semanas hasta que le dice que sí. El otro día incluso venían 2 monjitas y dijeron: ay, sí, sí. Nos quedamos todos preguntándonos a quién lo dejaron pensando, ¿no? Bueno, la cuestión es que nosotros hemos descubierto cuando, yo por suerte ahora me he retirado de esas lides, cuando a una dama le ofrecíamos compartir la vida, o esa etapa de la vida, y ella nos decía: tengo que pensarlo. Yo les decía: bueno, mientras vos lo pensás, yo voy a la Recoleta a ver el mausoleo de mi familia. ¿Mausoleo en la Recoleta? Sí, sí, sí. Ah, no hay nada que pensar. Ah. Esto que acabo de contar me pasó, ¿eh? Es muy interesante. Vamos a ir ahora... La tumba de Luz María García Belloso. Esta chica era la hija de Enrique García Belloso. Enrique García Belloso fue un dramaturgo, un empresario teatral, el primero que en Buenos Aires entendió el teatro como negocio, presidente de la Casa del Teatro, fue el primer cineasta que en la Argentina filmó un largometraje. El largometraje se llamaba Amalia y reproducía la historia de la novela de José Mármol. Este hombre va a sufrir lo más espantoso que le puede pasar a un ser humano, que es que en 1924 muere su hija de 15 años por una enfermedad fulminante. Decide levantar este monumento fue construido en Milán, fue armado, digamos, fue diseñado en Milán, y ahí aparece un monumento, una estatua, donde vemos a la joven que yace sobre un lecho de rosas, un lecho de margaritas y un lecho de hortensias. La margarita habla de la belleza, de la juventud, la rosa habla de la belleza y la hortensia habla de la soltería. La chica tenía 15 años. Todos nosotros sabemos que si en casa hay una hortensia, las mujeres de la casa no deben casarse. Después se casan, les va mal y la culpa es de la hortensia. No. La hortensia les avisó que no se tenían que casar. Vieron que siempre pasa lo mismo, es como San Antonio. Todas las mujeres van a rezarle a San Antonio para conseguir un novio. Levante la mano a alguna mujer que nunca lo haya hecho.
No se acuerdan. Han ido seguro. Bueno, lo que sabemos es que le rezan a San Antonio. San Antonio es muy buen santo. Fue el santo más rápido de la historia de la iglesia y entonces consigue novios con facilidad. ¿Y las mujeres qué hacen con ese novio? Se casan. Y lo convierten en marido, con lo cual San Antonio se encarga de conseguir novios, no maridos. Es otro patrón. Si ustedes quieren casarse, chicas, vayan a otro, pero no a San Antonio, y todos sabemos que somos mucho mejores novios que maridos. Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? La cuestión es que lo impresionante de esta tumba, bajo el monumento está el ataúd que guarda los restos de Luz María, es que este balcón que está aquí fue previsto por la madre y la madre durmió aquí largo tiempo luego de que su hija fuera sepultada. Pidió un permiso especial en el cementerio y pasaba noche tras noche aquí dentro del cementerio junto a su hija muerta. Era la única hija. Cuando se produce la muerte de un hijo, las reacciones de los padres son prácticamente todas respetables. Vamos a ver luego cómo un presidente de la República se hizo delincuente por la muerte de un hijo. Van a ver después, esto lo pueden disfrutar en cualquier otro momento, sobre el costado de la tumba aparecen decenas de poemas en letras de bronce que varios poetas amigos del padre y de la madre le dedicaron a la joven. Hay una pequeña plaquita también que dice Blanca. Aquí está sepultada Blanca Podestá, la más grande actriz de teatro que tuvo la Argentina en su historia. ¿Y por qué está aquí? Porque Enrique García Belloso y Blanca Podestá se casaron con un hermano y una hermana que eran ambos nietos del presidente Justo José de Urquiza. Ustedes saben que Urquiza fue el organizador de la República, el primer presidente constitucional, aquel que en su discurso inaugural dijo que gobernar es poblar. Y a eso se dedicó. Hasta ahora hay registrados 108 hijos de Urquiza, así que eran tiempos en los que los gobernantes cumplían su propósito, ¿no? Así que hay que prestar atención porque yo estoy parado frente, ven que ahí hay como unas pequeñas pirámides, se ve el busto de Guillermo Rawson. Ese triángulo que está allí es el Panteón de los Ciudadanos Meritorios. Es el lugar del cementerio que el gobernador Dorrego en 1828 dedicó a los padres de la patria. Por eso allí están sepultados Cornelio de Saavedra, estuvo sepultado... ¿Hay algún cordobés entre nosotros? Sí, acá hay. Ah, bueno. Entonces iba a hablar mal, pero vamos a moderarnos. Ustedes saben que la Argentina existe gracias a la cordial enemistad que une a porteños con cordobeses. Así que todos los cordobeses ilustres que estaban sepultados aquí han sido llevados a Córdoba. El deán Gregorio Funes, estaba en otro sector del cementerio el general Paz, el general José María Paz, Dalmacio Vélez Arfiel. Está sepultado Gregorio Perdriel, primer jefe de policía de la provincia de Buenos Aires y héroe de la independencia. Está sepultado Antonio Sáenz, rector fundador de la Universidad de Buenos Aires y firmante del Acta de la Independencia. Es decir, que ese sector no solo es valioso por los personajes, sino también porque es una memoria del viejo cementerio. Y aquí a mi espalda, en esta columna verde, está sepultado el almirante Guillermo Brown, William Brown, fundador de la patria, guerrero de la independencia, creador de la Marina de Guerra, guerrero del Brasil. Esta columna se pintó verde el día que Irlanda se hizo independiente de Inglaterra. Y es muy interesante porque el vidrio que cubre el lugar donde está el ataúd dice todos los datos de Brown, inglés de origen. Cosa que ha motivado muchas discusiones, pero está muy bien que se conserve así, porque en el momento en el que Brown llegó a Buenos Aires, 1810, él era ciudadano británico, tenía pasaporte inglés. No hay que cambiar la historia después. Brown era inglés, irlandés independentista. El ataúd que guarda los restos de Brown, después si ustedes quieren verlo, tiene un gran valor porque está hecho con el bronce de uno de los cañones que él usó durante la Guerra de la Independencia. Y detrás hay una pequeña cajita de bronce también que dice Elisa Brown. Elisa, la hija de Brown que nació en octubre de 1810, era la hija mayor, así que fue la luz de los ojos del padre. Brown tuvo 9 hijos.
se casó con una protestante, siendo él católico, lo cual era bastante complejo para su tiempo, y lo interesante es que tomaron una decisión que era las hijas protestantes, los hijos católicos. Mujeres con la madre, hijos con el padre. Y así fue que en 1825, cuando el almirante empieza a reunir en su casa, la Casa Amarilla, de las pocas casas en Buenos Aires que estaban pintadas de amarillo, si ustedes van hacia la Boca por la avenida Almirante Brown, en un lugar han hecho una réplica de la Casa Amarilla. Detrás se ve un pequeño estadio de fútbol, no sé si lo ubican. Bueno, esa casa, que es una réplica de la verdadera, era el lugar donde el almirante comenzó a reunirse con sus capitanes, sus marineros, para organizar la campaña para la guerra que se venía contra el Imperio del Brasil. Y el almirante vio con alegría que su hija y el escocés Francisco Drummond comenzaron a cruzar miradas, primero miradas amables, después miradas un poquito más amantes, y finalmente tecito va, tecito viene, te preparé un budincito, ¿qué te parecen estos scones? Terminó enamorando Elisa a Francisco Drummond. Y le pidió la mano de su hija al almirante Francisco, y él la concedió. Fijaron fecha de compromiso y fijaron fecha de boda. Pero estalló la guerra y ahí se fue Brown, sus capitanes, sus barcos y sus marineros, y pasaron los grandes combates, los pozos, Juncal, hasta que llegó un combate que la historia no recuerda, que es el combate de Monte Santiago, frente a lo que hoy es la ciudad de La Plata, donde está el río Santiago. Y en esa batalla muere Drummond de un bombazo, y al almirante le cabe la espantosa tarea de traer a Buenos Aires el cadáver de su futuro yerno, quemar la nave de su futuro yerno y hablar con su hija. Esto fue el 8 y 9 de abril de 1827. La joven recibió la noticia como si nada pasara, pero el día de la boda, que era el 27 de diciembre de 1827, se vistió con su traje de novia, caminó desde su casa, bajó por lo que hoy es el Parque Lezama, las Barrancas, se sumergió en las aguas del Río de la Plata y se suicidó. Le dejó una carta a su padre que decía: ya voy a buscar el alma de mi novio muerto. Eran tiempos en los que las mujeres eran mucho más románticas que en estos tiempos. Hoy uno debe sentirse contento si recibe un mensaje de texto que dice fuiste. Pero bueno, así eran las cosas allí. Eso provocó que la sepultaran en el cementerio de suicidas que estaba al lado de la Basílica del Socorro, y luego, cuando este cementerio dejó de ser camposanto, se la trajo a Elisa, que es la única que comparte con el almirante su tumba aquí. Hay quienes dicen, nosotros somos escépticos, que alguna vez el fantasma de Elisa anda asustando gente por Parque Lezama. Pero me parece que son algunos mitos. Bueno, la tumba que sigue, vamos a quedarnos en este lugar, así cuando caminamos la encontramos. Es la tumba, permítanme tomar aire, es la tumba de María Josefa Petrona de Todos los Santos de Sánchez de Velasco y Trillo de Thompson y Menville. Por eso Mariquita de Thompson es una apócope. Esta mujer, que merece ser llamada la madre de la patria, va a tener 2 matrimonios. Primero, fue la primera española, en ese momento era el Imperio Español, que le hizo juicio a sus padres para casarse con el novio que ella quería en vez de que los padres le ordenaran, y ganó el juicio y se casó con Martín Thompson. Tuvo 5 hijos, y la desgracia fue cuando Thompson fue enviado como embajador a los Estados Unidos. Fue el primer embajador argentino en los Estados Unidos, y allí comenzó a mostrar signos de locura, terminó encerrado en un manicomio. Mariquita ordena traerlo en un barco, mandó para eso a su hijo mayor, y el capitán del barco lo encierra en una bodega en la sentina del buque, es decir, bajo la línea de flotación, en Baltimore, y al llegar a Guanabara descubrieron que los 3 meses de viaje en los que no le habían dado de comer acabaron con la vida de Thompson. La locura era vista como algo demoníaco, no tenía que ver con una cuestión médica. Así que arrojaron al mar su cuerpo muy cerca de donde había sido arrojado al mar el cuerpo unos 8 años antes de su amigo Mariano Moreno, ahí frente a Río de Janeiro. Mariquita no esperó prudentemente que pasara el tiempo de duelo, porque a los 6 meses se casó con Juan Washington Bautista de Menville,
que era su viejo maestro de piano y cónsul francés en Buenos Aires. Nadie entendía por qué el apuro, todos respetaban que el sacerdote que la había casado era el mismo que la había casado en la primera ocasión, Fray Cayetano Rodríguez, y todo quedó develado cuando a los 6 meses de casada nació su primer hijo de los 3 que tuvo con Benville. Es extraordinario su encuentro con Sarmiento. Digo para entender, Rivadavia, que la admiraba y estaba deslumbrado de su inteligencia, llegó a decir en una carta: es tan inteligente, Mariquita, que habla y piensa como si fuera un hombre. En su tiempo era un elogio. La va a ver Sarmiento a Mariquita a Montevideo, allá por 1840, y Sarmiento lo relata así en una carta: queridos amigos, piensen ustedes que antes las cartas eran como hablar por teléfono. Queridos amigos, no saben ustedes lo que es permanecer en una sala con esta mujer. Destila sensualidad. Veo cómo son ellas, que empiezan a hablarnos y de pronto empiezan a mentirnos y así mintiéndonos terminan enamorándonos y seduciéndonos. Cuando estábamos en ese momento y yo ya dispuesto a abalanzarme sobre ella, se levantó a preparar el té que me había prometido y casualmente al pasar junto a mí rozó mi mano, así que... Sarmiento es procaz en la carta, aquí hay muchas damas, vamos a evitarlo. Habla de un cambio brusco que sufrió y dice: cuando ya estaba dispuesto a poseerla y violarla, usa esta palabra Sarmiento, debí agradecer la llegada del criado con el té prometido, con lo cual decidí postergar el asunto para más adelante. Lo impresionante es que Sarmiento tenía 38 años y Mariquita tenía 60, que para los cánones de la época eran la decrepitud. Vamos a ir ahora hacia el primer matrimonio que se celebró donde ahora en ustedes Catamarán, leen en Buenos Aires. Lezica. Me voy a bajar porque rebota la voz adentro y me pega un segundo después y es una sensación desagradable. Donde ustedes leen Lezica, ¿alguna vez pudieron leer Luis Dorrego y familia? Estas propiedades se compran y se venden, por lo tanto, vamos a ver varios cambios de nombre. Aquí estaba sepultado Luis Dorrego. Luis Dorrego era el hermano del coronel Manuel Dorrego, el infausto gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue asesinado allá por 1828. Corría el año 1881, estaban aquí sepultados Luis Dorrego y su esposa Inés Sindart, y cuando empezó la gran inmigración a la Argentina, la mayoría de los que vinieron, la mayoría de esos 8,5 millones de inmigrantes que hicieron grandes al país, esos inmigrantes, la mayoría buena gente, pero vino alguno que no lo era. Entre ellos, un belga, Alfonso von Gerhoven, marqués de Peñaranda. El tipo vino por acá, comenzó a recorrer los arrabales porteños y logró formar una banda de forajidos, a la que bautizó los Caballeros de la Noche. Y lo primero que hicieron los 20 delincuentes fue, bueno, no sé si delincuentes, los 20 forajidos fue entrar a esta tumba y robar el cadáver de Inés Sindart. Como eran los tiempos, el propio marqués fue a la casa de los Dorrego. La casa de los Dorrego estaba ubicada donde hoy está la Plaza Lavalle, una infame canallada contra los Dorrego, ahí en Libertad y Córdoba. Ahí estaba la mansión de los Dorrego. No hay nada peor que un imbécil con poder, porque alguno se debe haber divertido con ese hecho o haber puesto la Plaza Cortázar donde nace Borges. Se creen divertidos los tipos, ¿no? Bueno, la cuestión es que, digamos, sobre todo porque ni Lavalle ni Dorrego lo hubieran aceptado, ni Cortázar ni Borges lo hubieran aceptado, es decir, esas sonceras. La cuestión es que la carta que presentó a doña Felisa Dorrego de Miró el marqués decía: deberéis entregar 6 millones de pesos oro y no avisar a la policía. Caso contrario, el honor familiar quedará manchado para siempre. 6 millones de pesos oros a valor de hoy son 700 millones de dólares aproximadamente. Era una fortuna significativa la de los Dorrego. Pasaron 5 días y como lo que tenían que cobrar era mucha plata, fueron los 20 a cobrar. Cuando llegaron los estaba esperando la policía, pum, todos adentro. Y siempre que hay una detención masiva, inmediatamente aparece un abogado.
Ese abogado fue Rafael Calzada, quien presentó una media carilla, era un asturiano, y en esa media carilla que presentó logró lo increíble. No existe en nuestro Código Penal el robo de cadáveres con fines extorsivos. Por lo tanto, si el delito no está tipificado en el Código, no es delito. Estos nobles caballeros merecen la libertad. Y los largaron a los 20. Eso provocó dos grandes cambios en la historia argentina. El primer cambio fue que en el artículo 176 del Código Penal figura el delito de robo de cadáveres con fines extorsivos con la pena de 2 a 6 años de prisión. La última vez que se usó este artículo fue en el año 2010, así que mantiene la actualidad. Y la segunda consecuencia fue que don Rafael Calzada cobró unos suculentos honorarios, se fue hasta la estación Plaza Constitución del viejo ferrocarril del Sur, se tomó un tren a Temperley. En aquel tiempo, 1883, un tren a Temperley tardaba 26 minutos. Hoy tarda 24, hemos avanzado fenomenalmente. La cuestión es que llegó allí, alquiló un carruaje, fue a ver un terreno de 500 hectáreas que estaba a la venta, lo compró, fundó un pueblo y le puso su propio nombre, Villa Calzada. Así que la gente de Adrogué que andaba por aquí, ¿sí? La gente de Adrogué, de Calzada. Bueno, Rafael Calzada debe su origen al robo de un cadáver en este cementerio. A la gente de Calzada mucho no le gusta esto, pero tenía razón la autoridad del cementerio que había dicho que el cadáver no había podido salir del cementerio y estaba sepultado, lo habían escondido 3 tumbas más acá. Es decir, lo habían sacado de aquí pero lo habían escondido en otra tumba. Vamos a seguir. Ustedes vieron que cuando uno es joven y con dinero se permite algunas algaradas impropias de la vida adulta. 3 amigos de Buenos Aires, Adolfo Mitre, hijo del presidente Mitre, Alberto Navarro Viola, perteneciente a una familia de la alta sociedad porteña, y Benigno Lugones, primo de Leopoldo, decidieron levantar en la ciudad de Buenos Aires un monumento a su amistad. Contrataron a Antonio Felici y que les preparó este monumento para celebrar la amistad que tenían estos muchachos que rondaban los 20 años. ¿Todo bien? Fueron a pedir permiso para ubicarla en una plaza de Buenos Aires, la municipalidad con buen tino lo rechazó, y ellos, con esa alegría propia de la edad, vinieron aquí, compraron un terrenito y levantaron el monumento a su amistad. Hasta ahí esto no pasa más que de una charada, una algarabía juvenil, salvo por el hecho de que inaugurado el monumento en los 9 meses siguientes se murieron los 3. A los amigos supértites les quedaba solo poner una placa. Falleció 21 de octubre de 1884, falleció 27 de octubre de 1884, falleció en enero de 1885. Los 3 en la semana en la que cumplieron 25 años. 2 de forma natural y un tercero en un accidente de carro en París. No están sepultados aquí, están sepultados cada uno. Esta columna trunca que ustedes ven aquí es la tumba que ordenó levantar Domingo Faustino Sarmiento para su hijo, Dominguito, que murió en la batalla de Curupaití a los 22 años, por eso una columna trunca, porque no llega al capitel, a la cumbre de su edad, y la corona de laurel porque muere luchando por la patria. Aquí está sepultada también la esposa de Sarmiento, Sarmiento está en otro lado. ¿Cómo la esposa de Sarmiento? Sí, Sarmiento, Benita Martínez Pastoriza. No, solo uno, el otro lo tuvo con otra muchacha. Bueno, la que quiero mostrarles es la que está allí detrás que dice Escalada, 1870, don Gerardo de Escalada, que era el padre de Antonio y de Francisco, era un tipo bastante avaro, que no dejaba que sus hijos se casaran ni desarrollaran actividades económicas por sí mismos. Él se había convertido en un gran, hoy diríamos desarrollador inmobiliario, porque había hecho varias casas de altos que alquilaba en el centro de la ciudad. La cuestión es que Antonio empezó a sospechar que el padre los iba a dejar afuera. Ustedes saben que para el derecho español la herencia es digamos, el generador de los bienes puede disponer absolutamente de los bienes sin herencia forzosa. Entonces,
vieron con mucho desagrado. En primer lugar, se derrumban las torres de la catedral. Al derrumbarse las torres de la catedral, el obispo le va a pedir a Escalada algo de plata y se niega a darla. Con lo cual el obispo, no hay nada peor que ganarse la enemistad de un obispo, y ahora van a ver qué es lo que pasa. La cuestión es que Antonio lo va a ver al escribano y dice: ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Me podría mostrar el testamento de mi padre para ir viendo qué pasa? Y ahí descubren con desesperación que estaban los dos afuera. Antonio decidió pedirle al escribano que haga otro testamento y se lo hicieron firmar al padre cuando ya estaba agonizando. Así que quedó parte de la herencia aquí y la otra parte tenía que ser revertida a los familiares que estaban en España. Antonio, que no se había podido casar, a los 15 días de la muerte del padre se casa en la catedral con Petrona Salcedo, que era sobrina del virrey Bertis. Y viaja inmediatamente a España para negociar que la herencia se quede por acá. ¿Para qué incomodarse trasladando el oro a España? Los tíos se ponen duros, no avanza la cosa, y vio que había una prima que podía ser la que reunificara la herencia. Entonces la convence de que venga a Buenos Aires para casarse con el hermano y que los negocios familiares se siguieran manteniendo unificados. Cuando llega a Buenos Aires, y se sabe en Buenos Aires eso, el obispo, que los tenía entre ceja y ceja, emite la siguiente disposición: quedan prohibidos en la Santísima Trinidad y todas sus tierras aquellos matrimonios entre familiares que se hagan con motivos de herencia, no conociéndose antes de que la herencia se haya desarrollado. Estaba hecha palos Escalada. ¿Qué hace Antonio? Soborna al cura del Socorro, contrata una gran chalupa, embarca al hermano, a la prima, a los 4 testigos y al cura, y los casa a 1000 metros de la costa sobre esa chalupa. Por lo tanto, esquivaba la maldición que era en las tierras de la Santísima Trinidad. El obispo, que jugaba muy bien al tute cabrero, descubrió que le habían ganado de mano, entonces decidió aceptar el matrimonio a cambio de la suculenta suma que los Escalada pusieron para las torres de la catedral. Después Antonio se enviudó, se casó con Tomasa de la Quintana, va a ser el padre de Remedios de Escalada, es decir, el suegro de José de San Martín. Francisco, los dos fueron, Francisco y Antonio, grandes financistas de las campañas de la independencia, y Francisco llegó a ser director supremo del Estado. Lo interesante es que por algo los Escalada no ponían plata, porque hasta hoy no se hicieron las torres de la catedral. Un detalle a tener en cuenta. Así que el primer matrimonio fluvial de Buenos Aires se celebró en 1781, una costumbre que ahora está muy de moda, pero que tampoco es... Ahora la historia de un gobernador de Santa Cruz, cuya esposa tomó el destino en sus manos y desató una tragedia que terminó con la muerte de los dos. Una historia de 1892. Y algunos rostros. Ramón Lista, de él estoy hablando, Ramón Lista, hijo de un héroe de la independencia, un muchacho de esos que le fascinan a las mujeres de novio pero no de marido, porque era un explorador científico, esos tipos que se iban a cualquier lado, ¿no? Muy desprolijo, pero era políglota, hablaba 10 idiomas. En una tertulia enamoró a la hija de Olegario Víctor Andrade, Agustina Andrade, una muchacha que fue definida como el gorrión del Plata, porque era una gran poeta. Yo no uso la palabra poetisa, permítanme esa licencia, no me gusta. La cuestión es que se casan en la iglesia de San Telmo, de San Ignacio, se van a vivir a San Telmo, compran unos terrenitos en Temperley y se convierten en una de las primeras familias que habitan la ciudad de Temperley, ahí a 2 cuadras de la estación. Y la desgracia familiar vino cuando el presidente Miguel Juárez Celman lo nombra gobernador del territorio nacional de Santa Cruz en 1887. Él viaja a Puerto Santa Cruz, que era la vieja capital, y se dedica a lo que le gustaba, expedicionar el territorio. Se calcula que hizo cerca de 20.000 kilómetros a caballo en los 5 años de gobernación, recorriendo todo el territorio, y cambió la capital del lugar. La trasladó de Puerto Santa Cruz a Río Gallegos. Pero fíjense cómo lo hizo. En la madrugada de un día de enero de 1890,
firmó que el decreto por el cual Santa Cruz dejaba de ser la capital, hizo 220 kilómetros a caballo en el día y antes de la medianoche firmó el decreto de la nueva capital en Río Gallegos. Esa gente que tenía la Argentina muy excéntrica. Tanto estar en la soledad de Santa Cruz, se aquerenció con una india tehuelche, con la que tuvo una hija, y para que nadie tuviera duda de lo que estaba pasando, le puso Ramona Lista, la reconoció, cosa que no era común, habla de una nobleza especial de su alma en esos tiempos. La esposa va a verlo al verano siguiente, descubre el episodio, no dice nada, regresa a Buenos Aires, se va a Temperley con las dos hijas, tenía una hija de 6 años y la otra de 8, les explica a las dos hijas por qué iba a hacer lo que iba a hacer y se pegó un tiro en el corazón. Lista, desesperado porque amaba a su esposa, cuando uno está en Santa Cruz ve esa soledad enorme, y más ahora que, incluso ahora que cuando sabemos de dónde vamos a dónde vamos, un lugar verdaderamente inhóspito, Ramón Lista abandona Río Gallegos, vuelve a Buenos Aires, le hacen juicio por abandono de los deberes de funcionario público, queda indultado por el presidente Pellegrini y queda como atontado por las circunstancias. Pasan varios años, lo nombran explorador a las nacientes del río Bermejo, y en un lugar del norte de Formosa, que hoy se llama departamento Ramón Lista, baja para expedicionar la zona, y uno de los vaquianos que lo acompañaba para robarle el oro que llevaba le pega un tiro y lo mata. Se descubre el episodio, van presos quienes lo mataron, y cuando traen los restos de Lista a Buenos Aires, la familia Andrade pide los restos y los sepultan junto a Agustina. Es decir, que en la tumba de Olegario Víctor Andrade hoy está sepultada Agustina Andrade, la suicida, su marido, el asesinado, y los 3 hijos, las 3 hijas, las 2 que tuvieron juntos, más la hija que Lista tuvo con la tehuelche. Es una historia dura, pero que, bueno, la muerte actuó de catalizador de ese amor. La tumba está al final de este camino, nosotros vamos a seguir por allí, van a poder verla. Cuando lleguemos a la otra calle, a mano izquierda, y van a leer Olegario Víctor Andrade. Esta es la tumba del presidente Luis Sáenz Peña, único caso en la historia argentina de un padre y un hijo que fueron presidentes de la República. Ustedes saben que Roque Sáenz Peña iba a ser presidente, o por lo menos candidato, en 1892, y el general Roca, junto con Carlos Pellegrini y Bartolomé Mitre, le hicieron una trampa electoral que fue postular a su padre para la presidencia para que él se retirara y mantener el dominio político. Por algo le decían a Roca el zorro, porque era sumamente astuto. La cuestión es que Luis Sáenz Peña tenía otra cuita con su hijo, porque su hijo, contento, un día va y le dice: papá, quiero presentar socialmente a mi novia. Le organizan en la casa de los Sáenz Peña, ahí en Suipacha, en la calle Suipacha, un gran sarao. Sarao eran fiestas en el verano donde se comía carne fresca, o sea, carne cocinada pero que ya estaba fría. La cuestión es que cuando entra Roque del brazo de su novia, don Luis se pone bruscamente pálido, se empieza a temblar y le dice: Roque, al escritorio. Se escucha el portazo y el grito: jamás te podrás casar con esa mujer. ¿Pero por qué, papá? ¿Qué hemos hecho? Es hija mía. Roque se había enamorado de una vecina del barrio que en realidad era una hija ilegítima que había tenido con la señora del abuelo. Roque, desesperado, intenta suicidarse en 3 ocasiones, fracasa, lo que le hubiera hecho un plato al psicólogo que lo hubiera atendido, ¿no? De la psicología, y finalmente decide que que lo mate otro. Entonces se enrola en el ejército peruano durante la Guerra del Pacífico, donde a los 3-4 tiros se olvida de la chica, se olvida de ese evento y se convierte en un héroe nacional peruano porque es el último que se rinde en Arica, en uno de los grandes combates de la guerra, bajo las órdenes del coronel Bolognesi, y que es, digamos, el último prisionero que los chilenos toman en viejo territorio peruano. Después él se va a casar a los 40 años
y la historia de lo que pasó después se las cuento en la tumba de Roque, donde ya el padre no está. Está sepultada aquí Cipriana Laíte, que es la esposa de don Luis Sáenz Peña, la madre de Roque, por lo tanto la única primera dama, madre de presidente hasta ahora. Y lo interesante es que anteriormente sí hubo suegra de presidente, porque la esposa del virrey del Pino, doña doña Ana Rafaela de Vera y Mujica de Del Pino, era la madre de Juanita del Pino, que fue la esposa de Rivadavia. Bernardino Rivadavia, o sea, fue la única primera dama del virreinato que fue madre de otra primera dama. Pero no vamos a confundir madres con suegras, ¿no es cierto? Vamos por aquí que vamos a contar algo de amores clandestinos. No sé, ¿alguien tiene algún prurito?